preocupado por el tema fentanilo, ¿no? La cantidad de muertos, ya 109 muertos. Ya es, Sí, señor. a ver, 14 eran una locura, 96 eran mucho más, ya estamos en 109. Y esto va creciendo. O sea, día a día nos vamos enterando de una muerte más, 2 muertes más, ¿no? Vos fíjate que ya a este momento, estaba sacando una cuenta rápida, ya tenemos más que AMIA, más muertos que en AMIA. Sí, sí, sí. Fue una tragedia lo de AMIA. Lo contabilizaste la primera vez, me acuerdo cuando hacíamos... Bueno, ahora ya es más que AMIA. Sí, 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 sí. Más que AMIA. Sí. Ya vamos por 3 embajadas de Israel, Así es. voladas por los aires, o 2 aviones del APA caídos, Sí, 2 tragedias de 11, sí. 2 tragedias de 11, 4 tragedias de Propolio, No me acordaba de la tragedia del Propolio, tenés razón. casi un Cromañón. Sí, señor. Estamos a 90 muertos, poco menos de 90 muertos, para llegar a la cifra de Cromañón. Sí, señor. Y acá no hay un solo responsable, casi digo, no hay un puto responsable. No. No. Ni el imputado, ni el ni Furfaro, detenido, ni nada. el Furfaro, ni el ministro de Salud de la Nación, que lo vimos llorar el otro día. ¿Te pareció lo mismo que a mí? Patético. Esa es la palabra que usé yo. Va, que no lo dije todavía. Así que me sumo a lo que estás diciendo vos. Patético. Patético, el ministro de Salud. Patético. Patético. Me hizo acordar a Cavallo cuando lloraba... Con Norma Pla. Con Norma Pla, que le decía, no llore, ministro, no llore. ¿Qué tiene que llorar? A ver, lo hemos llamado, Mirá, Eduardo, no para sé, que dé yo- explicaciones desde el día 1. Yo pregunté hoy, a ver si me respondieron algo, si ya había renunciado a esta hora. Yo hasta ahora no me contestaron ni que sí ni que no. Ni que sí ni que no. No, pero... No sé si estarán dudando, no sé si el ministro estará pensando en presentar la renuncia, no sé cómo es Es la que historia. cuando salió... Si alguien se la va a pedir la renuncia, no sé cómo es la historia. Bueno, pero ¿No? yo creo que no Pero podría estar más en el cargo del Algunas cabezas tienen que volar o yo estoy equivocado. No, para mí no estás equivocado, pienso lo mismo. Tiene responsabilidades. Salió, además, la salida que hizo Eduardo para aclarar fue, no aclare que oscurece, salió a defender, por supuesto, a pegarle a Furfaro cuando ya todos habíamos contado quién era Furfaro. Su Ya lo movimiento. sabíamos de memoria. Todos los periodistas ya... Sabíamos de memoria. Absolutamente. Pero salió a cubrir a alguna funcionaria de la ANMAT cuando en realidad rápidamente se descubrió que la trazabilidad ANMAT había sido un desastre. Desastre. Y ANMAT, y por ende, quien controla ANMAT, que es el propio Ministerio de Salud. Está bien. En el ADMAT también digamos que segundas, terceras líneas, cuartas líneas son las que mueven el lápiz o la lapicera y acá hubo complicidades con el dueño del laboratorio. Obviamente. Complicidades que vienen desde el gobierno de los Kirchner. Obviamente. Complicidades absolutas. Pero ¿no? esa complicidad y esa corrupción no te avala para sostenerla después de 1 año y medio de gestión o más, Totalmente, casi 2 años de gestión. Totalmente. Ahora es Y tu menos responsabilidad. menos ante estas muertes. Obvio, Menos. obvio. Pero bueno, qué sé yo. Así que, no, increíble, increíble. Mira, la última comunicación que yo tuve con la gente del Ministerio de Salud fue justamente cuando esto cobró gran relevancia, que le dije, no van a salir a aclarar, a dar alguna perspectiva. El silencio en ese momento era atroz. Vos fíjate que tuvo que sacar un comunicado la vocería presidencial, que en mi opinión también fue una torpeza comunicacional, porque se inmiscuyó en la causa, dijo, vamos a recusar al juez. No debería haber incurrido, a mi juicio, no debería haber sido la vocería presidencial, sino el ministro de Salud, que salió después, durante el fin de semana, escogiendo, qué sé yo, 4 o 5 medios periodistas, no sé qué, que vayan a dar explicación, a pedirle las explicaciones en el propio Ministerio de Salud. Todo muy pobre y raro. todo muy patético. Raro. Muy raro, muy raro. Raro. Muy raro. Pero bueno, qué sé yo. Vos, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué Buenas novedades tardes para tenés? todos. La verdad es una tragedia La verdad de que es una tragedia proporciones. jamás esperada, vista, ni... Una tragedia sanitaria No, enorme. digo, salvo en las pandemias, no hubo otra tragedia sanitaria de Claro. esta envergadura. Claro. La verdad es que no la hubo. Pero nosotros
En este programa y en este grupo y en este canal seguimos la evolución de los muertos de fentanilo por el comunicado, por el boletín que hace el Annelies Malbrand todos los días lunes. Claro. El último es del día 18 del 8 del 2025 a las 15 horas y ese es el boletín que dice que hay 109 muertos, de los cuales algunos son confirmados por Laboratorio Nacional de Referencia. Es público el boletín, se lo acabo de pasar al grupo y a Mariel también. Casos en establecimientos con foco confirmado. Son 3 tipos de muertos o 3 tipos de pacientes fallecidos. Casos sospechosos en establecimientos sin casos confirmados. Casos sospechosos en establecimientos, en instituciones de salud sin casos confirmados. Casos en establecimientos con foco confirmado y confirmado por Laboratorio Nacional de Referencia, es decir, la sangre del paciente que viene de distintos lugares del país llega al Malbrand y el Malbrand la compara con la muestra que tiene el fentanilo y dice, señores, es la misma bacteria, son clones de una bacteria de la otra. Esto está clarísimo. 109 casos en esas 3 categorías. Esto es público, no lo estoy inventando, ni lo estamos imaginando, ni mucho menos. Y les cuento que faltan todavía llegar muchas historias clínicas de establecimientos del interior que misteriosamente no las mandaron. Y mucho menos mandaron muestras de sangre. El juez Kreplak está requiriendo esas muestras de sangre y está requiriendo esas historias clínicas. Que también parece Tortuga Casanelo, ¿no? Un poquito de... Póngale gas, maestro. A ver, es una inferencia. Ponelo a de que- nafta. Claro, ¿no? pero lo que acaba de decir Claudio significa que pueda haber sectores, instituciones, ministerios involucrados que estén ocultando o pretendan ocultar algunas muertes. Ministerios no me atrevería a decir, a referirse a los provinciales, por Sí. supuesto. No lo sé. Sé que el juez Kreplak ha hecho la requisitoria a todos los establecimientos de salud del país, porque eventualmente el fentanilo se distribuyó desde Chubut hasta Formosa. Y la otra cosa, perdón, Eduardo, pero la otra cosa sospechosa que nadie aclaró todavía es la siguiente. Hubo 5 kilos de fentanilo que se vencieron, Sí. entre comillas, y que fueron destruidos. ¿A ustedes les parece que un laboratorio compra materia prima y la deja vencer? 5 kilos de fentanilo son 10 millones de ampollas. Gran nota de Nico Wiñaski el domingo en Clarín al Sí, señor. respecto. Te ¿no? quiero decir que acá lo comentamos también. Claro. Simultáneamente. No, lo que me refiero a la nota que toma eso que diste en su momento de información, Doc, porque ya hay una fuerte presunción, Eduardo, Gabriel, de la derivación hacia el circuito del narcotráfico. Digamos, porque las condiciones en que se habrían quemado, que se habría quemado esa sustancia fueron sospechosas. realmente sospechosas. Está bien, bueno, pero ahí no hay responsabilidad ni del ministro de Salud de la Nación, ni del ministro de Salud de la provincia de Buenos No, Aires. no, ya claro. eso es es decir, responsabilidad del tipo este Furfaro y que todas. tenía relaciones con el Salcedo. Tal cual, ¿no? Que tal cual. nos contaron desde la provincia de Santa Fe o De de Sa- Rosario. ¿te acordás? ¿Te acordás? El intendente de Hafking. Exactamente. ¿no? Tal Que cual. también es Eso querellante. ya es otra cosa. No, pero Una cosa es el fentanilo para la droga, otra cosa es el fentanilo contaminado que ha envenenado y matado 109 personas. Son 2 cosas totalmente diferentes. una es la Digo, inacción. para explicarle a la gente, porque si no Está hacemos una perfecto, ensalada. Edu, está perfecto. Una es la inacción, la inacción o la negligencia, la inacción de las autoridades pertinentes, y Totalmente. otra es digamos, la perversidad de un negocio Totalmente. funesto que habrá que Delincuente, es un investigar a bandido. fondo. Sí, un bandido, un delincuente. Sumo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sumo desde lo procesal, sosteniendo que en esta causa debería haber habido ya detenciones, embargo, todo tipo de medidas cautelares preventivas, impedir que se propague el veneno, impedir que los autores escapen los insolventes. Debería haber habido alguna medida más de la simple inhibición de bien y prohibición de salir del país. Acá hay que dividir a partir de este informe, de lo que bien explicaba Claudio, y este informe preliminar del cuerpo médico forense, por las historias clínicas que analizó, y mañana llegará el Malbrand, y por supuesto Claudio nos podrá ampliar. Acá hay que distinguir, yo me anoté algunas cosas, acá hay que distinguir la responsabilidad. Por un lado el laboratorio productor, el laboratorio tiene responsabilidad. El director técnico... Para mí es el responsable primario. Exacto. Por eso nos mandaba carta de documentos, ¿te Por acuerdas? eso, Exactamente. por eso Para que lo, no lo mencionara por eso lo domino en Majorana. primer lugar. El director técnico,
los auditores de la calidad. Que es el responsable primario del laboratorio. Exactamente. Que es a su vez el responsable primario de toda esta causa. Correcto. Y los directivos. Exactamente. ¿Qué Son artículo? responsables solidarios. Correcto, desde el punto de vista civil. Vamos al artículo del Código Penal. A mi entender, el artículo que le cabe a la luz de todo esto y lo que venimos sosteniendo, cuando Pablo lo tenga lo mostramos para que usted lo vea, es un artículo claro, es del Código Penal, no es de otro lado. Es el artículo 201 bis del Código Penal, que tiene una pena para este tipo de delitos de 10 a 25 años, cuando la adulteración de un medicamento, ahí está, si como consecuencia del envenenamiento, adulteración, recuerde esto, o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resultare la muerte de alguna persona, una persona está hablando, acá hay infinidad, la pena será de 10 a 25 años de prisión o reclusión. Hoy lo mismo reclusión o prisión, en una época distinta el cómputo de la pena. Este es el artículo que le cabría, por supuesto, a lo que es el laboratorio. Ahora, existe responsabilidad también para las autoridades de Contralor. Hay cadenas de responsabilidades. Y podría haber posibles delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y de abuso de autoridad, y es una hipótesis que el juez está analizando. En este caso digo para las autoridades de ADMAT, por los avisos previos, por todo lo que tuvo. Y hay que ver si alguna autoridad del ADMAT no tenía relación directa con el laboratorio. Correcto. Con lo cual por ahí ya podríamos hablar de una banda. Una asociación ilícita. Una asociación ilícita, Probable. conformada por varias, 3 o más personas que se dedicaron a envenenar, ¿no? A adulterar las medicinas que terminaron con la muerte. Correcto. De hasta ahora, Bueno, 109 personas. Días pasados, una testigo que declaró en medios radiales que era empleada del laboratorio, más allá de detallar las condiciones de trabajo y de decir que se sabía los lotes contaminados, dijo que, y esto no me llama la atención, lo dijo esta testigo, que previo a las inspecciones de ADMAT recibían un aviso. ¿Ok? Mira, te va a ir el ADMAT pasado mañana. Esto es como cuando se venden los allanamientos. Te vamos a allanar en una hora. Y cuando preparen todo. Claro, esto es como tenés un allanamiento, y en una hora vamos, y con eso un cartelito dice gracias por venir. Bueno, que adelantaban los allanamientos. Además de contar esa testigo, perdón Gaby, además de contar las barbaridades que ocurrían ahí. Por ejemplo, por lo general parece que esto del fentanilo lo hacían en el verano. Hacía mucho calor y los empleados estaban en calzoncillo. Sí, esta partida que... Haciendo el fentanilo. Estaban en pelotas haciendo el fentanilo. Exacto. Con las puertas abiertas del laboratorio. Donde tiene que haber, ¿no? Una asepsia. Total. Sobre todo, ¿no? En las ampollas, digamos, en todo lo que sea inyectable. Inyectable se llama técnicamente. Esto lo contó la señora. Por supuesto, aparentemente lo sabía mucha gente. Yo, primera vez que escucho que un laboratorio trabaja en esas condiciones. Claro. La verdad, he visto muchos laboratorios en mi vida, nunca escuché semejante barbaridad. Pero bueno... Como no andaban los aire acondicionados, entonces se abría la puerta. Esta partida, la 30202, fue producida el 19 de diciembre. Así que claramente hacía mucho verano. calor. Ahora, es imposible pensar, desde el punto de vista procesal también, de que Ariel García Furfaro, que inició su trabajo como verdulero, en una verdulería, Manín nos contaba, de La Colina, y después estuvo detenido 7, 8 años en el penal de Devoto, estudió Derecho, y pasó a ser empresario, en estas condiciones que se están conociendo, es imposible que opere solo. Es imposible que trabaje sin protección. Pues. Más allá de las compras que generaba, como lo explicó Claudio, con un precio que era imposible de que el Estado, o el precio era el que se le avisaban que ponga. Y sin complicidad de algunos funcionarios del ADMAT. Absolutamente. Porque no podés Correcto. hacer, en ese nivel, Correcto. no podés hacer nada sin la complicidad de funcionarios o funcionarias del ANMAT. O por lo menos que son los que negligencia. te avisaban, los que te permitían, los que hacían la vista gorda. O García Furfaro era un fronting, era la cara de otros que están detrás. Era quien estaba al frente de esta estructura Contá quiénes. y quienes están detrás de él que le permitían jugar de esta manera. Contá una de las mujeres que trabaja en el ANMAT. No, ¿Qué trabajaba, trabajaba, que tenía relación con la política? Una de las personas que manejaba el tema psicotrópicos, porque de esto se trata el fentanilo, hay una dirección especial. Porque esto es sobre un el tema. opioide. Esto es un opioide. Lo manejaba la mujer del ministro Goyán. Renunció no con este gobierno, con el gobierno anterior. Esta historia del fentanilo y del laboratorio HLB Pharma y de otros laboratorios que seguramente de este mismo nivel que irán apareciendo,
tiene que ver con hechos que sucedieron hace bastante tiempo Si no y me- se mantuvieron en el tiempo. Si no me equivoco, la mujer de Goyan fue de la partida del viaje a Rusia en Exactamente. búsqueda de la Sí, Sputnik. señor, Y con fue el mismo estu- grupo. Y estuvo a cargo del INAME, Claudio, Exacto. te agrego. Había sido designada en un año, 10 meses, estuvo al frente del INAME durante el 2015. O sea, que estuvo directamente en el área que tenía que ver con Sí, esto. sí. Y participó en ese vuelo a Rusia en la comitiva en la cual también viajó Ariel García Furfaro. Vos te das cuenta como Furfaro está unido, todo tiene que ver con todo. Claro. Está unido a la política, pero inmediatamente, ¿no? Sí. Si no está unido con Cristina, está unido con Máximo. Si no está unido con Máximo, está con Goyan, con la mujer de Goyan. Es una unión, es impresionante. Imposible que opere de otra manera. Ah, Sin Y protección. él además dejó pistas de que no es el único nexo, porque él le echa se habla encima cada vez que habla, dijo barbaridades. a un ex socio suyo. A un ex socio suyo que además ha sido integrante del PJ en San Pero Nicolás. además es un tipo pesado dentro del PJ, ¿eh? Exactamente. No un cualquiera. Exactamente. No un Carlitos. No, Un exactamente. tipo, me cuentan, muy importante. Un hombre la de San política. Nicolás, Exactamente. Ramallo, laboratorio, etcétera. El otro laboratorio La involucrado. droguería Alfa Pharma, exactamente. Ahora, pregunta, Gaby. Porque yo veo, no sé si es una confusión o... ¿Quiénes son los querellantes en la causa de Kreplak? Los familiares, por un lado, varios de los familiares, estos jóvenes de la sala que estuvieron acá son uno de ellos. El Ministerio de Salud de la Nación es querellante. Por ahora, reitero que el rol de querellante se puede apartar e imputar. ¿Quién más? El municipio de Rosario, Muy bien. la provincia de Santa Fe, y no sé si Córdoba se llegó a presentar. Creo Ok. que no sé si me olvido alguno Córdoba, más. en la conferencia de prensa que dio el ministro de Salud, dijo que se iba a Por presentar eso, como no sé si querellante. se formalizó la presentación, entonces, pero claramente la provincia de Buenos Aires ni el ministro Kreplak son querellantes en esta causa. no que yo sepa. Exactamente. Yo estuve averiguando porque mucho se habló, y lo hablamos nosotros, de la relación directa entre el ministro Kreplak con su Y su hermano, hermano, claro. con su hermano que es juez. A mí me cuentan, me juran y me perjuran que la provincia de Buenos Aires ni el ministerio de Nicolás Kreplak están involucrados en la causa. No son querellantes y en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires tampoco hubo casos asociados a No. lotes de fentanilo No los hubo. contaminados con estas bacterias que causaron esta crisis farmacológica A pesar que ya tenían- tiene 109 muertos. A pesar que tenía ese fentanilo, lo sacaron de circulación, lo pusieron en cuarentena rápidamente cuando el hospital A italiano mí de me La Plata cuentan que dio el se aviso. hizo un relevamiento de aplicación de esos lotes, que no hubo, se retiraron, tal cual lo indicó la justicia y la ANMAT, y como hicieron todas las provincias, todos los medicamentos de ese laboratorio, de todos los hospitales de la provincia. Más allá de la relación de parentesco Así entre es. el juez y el ministro, yo no tengo conocimiento que haya ninguna mención. Claro, eso hace hacia el ruido. ministro en la causa. Eso Claro, y hace sí, ruido. claro. Que un caso de salud De semejante pública, gravedad institucional. Claro. El mismo apellido tengan el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y el juez. Ahora, ¿hay querella de la provincia de Buenos Aires? No. ¿Es parte el ministro Kreplak, el ministro de Salud? No. No. ¿Vos lo tenés confirmado? no. Ok. No, Por lo menos por ahora. qué pese a sé yo. que, pese a que el hecho se inició en La Plata, ¿no? ¿Te queda Porque claro? Se la inició en el causa, hospital por eso italiano de La interviene Kreplak. Claro. ¿Te queda claro, Rosy? Totalmente. Ok. Totalmente, Es totalmente. Kreplak es quien avisa al ministro Lugones y al ANMAT Correcto. que había ocurrido lo que ocurrió en el hospital italiano, Correcto. en el hospital italiano de La Plata, por Porque supuesto, ¿no? Con los el- 14 muertos. Correcto, porque un abogado, el apoderado del Hospital Italiano de La Plata, que se llama Alfredo Gascón, que es un abogado de muchos años en La Plata, es quien lleva adelante la denuncia y le avisa a Kreplak, voy a erradicar esta denuncia y a partir de ahí empieza todo Ahí lo que, empezaron. Y lo ahí que estamos es donde- contando. Exactamente. Porque los primeros casos fueron en el Hospital Italiano de La Sí, Plata. 14 muertos. Y ¿no? muchos de los que fueron analizados por el cuerpo médico forense son del Y Hospital por el Italiano. Anlis Malbrán, porque mandaron Correcto. todo el Malbrán. Correcto. Lo que sí, se va a señor. preguntar... Y el ministro Kreplak compró mucho producto de HLB Pharma. Sí, como todos, como muchas provincias. Lo que se va a preguntar la causa judicial más adelante, a futuro, es qué hizo el Ministerio de Salud, qué hizo ANMAT, a partir del conocimiento de ese primer conocimiento de las muertes por fentanilo contaminado. Es lo que va a tener que analizar el juez una vez que termine de recibir los informes. Pero claro, Y cuando abra el abanico, porque se presume que ahora sí, con estos peritajes de Malbrán y de Cuerpo Médico Forense, llegará el momento, no sé si las detenciones, pero cuanto menos de indagatoria,
Y ahí veremos a quién cita indagatoria, si solamente recae 24. sobre el laboratorio, el director técnico, etcétera, etcétera, o amplía funcionarios públicos. Es que va de suyo que acá los funcionarios públicos también van a tener que dar explicaciones. ¿Qué hicieron? Obviamente. ¿Qué relación tienen o han tenido? ¿Cómo se hacían las inspecciones? ¿Con qué periodicidad? Digamos, si hay ya declaraciones de ex empleados del laboratorio planteando dudas sobre el tipo de inspecciones que se hacían al laboratorio, hay que saber quién es quién ahí. Y perdón, voy a decir algo porque escuché por ahí, no es cerrando la ANMAT como solucionás esto. No. No, claro. Es determinando quién es quién, qué hacían las capas medias, las segundas y terceras líneas, ¿no? ¿Cómo era el funcionamiento? Pablo, ANMAT nació en el 92-93 a raíz, entre otras cosas, a raíz del propóleo. Hasta ese momento había una oficina de química en el Ministerio de Salud que era la que controlaba los medicamentos. Se organizó ANMAT con cerca de 500 empleados que se fueron incorporando con el tiempo. Y ANMAT a partir de ese momento se convirtió en la agencia regulatoria y de control más importante de Sudamérica, porque no había otras. Después apareció la misma agencia en Brasil y en Colombia y en la de Argentina Venezuela. es muy similar a la de Europa y a la FDA. Te iba a decir como la de Estados Unidos, Exactamente. la FDA. Se hizo a imagen y semejanza. Además se agregaron controles de medicamentos de venta libre que Estados Unidos no hacía en ese momento. Y a Estados Unidos le sorprendió que Argentina jugara un rol de avanzada en ese punto, hasta se llegó a regular la publicidad de medicamentos. ANMAT en ese momento, 93 al 2000 y pico, fue una institución absolutamente modelo. Después yo perdí el rastro, pero tuvo directores maravillosos. No sé, Carlos Piale, Jiménez. Después el gente kirchnerismo muy todo lo importante. pudre, ¿viste? Todo lo oscurece. Eso ya, esa historia ya la sabemos. Sí, sí. Porque lo que ocurrió en otras jurisdicciones o en otras dependencias, lo mismo ocurrió en el ANMAT, ¿no? Así que no, eso ya se sabe. Ahora, ¿cuántas dosis crees que todavía están dando vueltas? Ninguna. De las partidas contaminadas, ninguna. Ninguna dosis contaminada. No, de la 30, porque hay mucha 202 gente no. que dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me opero, no me opero? No, opérese con toda confianza, perdón. Hubo testimonios de empleados que decían que había... Gemelas. Exacto, mellizos, duplicados. Pero mellizos. eso no está confirmado. Así que yo también lo escuché y también lo dije acá, porque se corrió la voz enseguida, Sí, señor. pero hasta donde sé, eso dijeron no los está empleados. confirmado. Pero hablaban de 45.000 dosis, ¿no? Que fueron contaminadas. Esas las que quedaban después de la primera cuarentena. Ok. Que quedaban ¿Y circulando, dijo cuántas crees Krepler. que esas fueron aplicadas? ¿O ya tendrían que estar No, todos los muertos? ya están todos, digamos... ¿Pero cómo se murieron 86 a 109 Claro. en una semana? Ahora es una pregunta absolutamente lógica. A medida que las instituciones sanitarias del país vayan reconociendo la posibilidad van a mandar las historias clínicas a lo de Krepler, a lo del juez, el juez lo va a mandar que de peritaje. todos los muertos, de todas las personas De que se han todos los muerto... muertos que recibieron fentanilo, si ese establecimiento tenía fentanilo Ahora yo te echado. pregunto, Claudio, Doc, perdón. y no solamente muertos, porque ha habido afectados con serios perjuicios. Sí, con lesiones. Y con Graves. lesiones Hay un chiquito, graves. ¿no? Hay un chiquito que zafó En de Córdoba, carambola, el bebé ¿no? de Córdoba. El de Córdoba. Ahí Sí, se exacto. entrevisté 3 a la meses. mamá en la radio Mitre. Exacto. Exactamente. Ahora yo te pregunto, Claudio, las instituciones médicas, para una institución médica, reconocer que hay muertos de fentanilo, Ese es un tema muy serio. exacto, ¿afecta su prestigio y buen nombre? ¿O Absolutamente. son los familiares los que presionan para que la institución aparezca en escena? No, Pero ¿por qué lo va a afectar? Si ellos son compradores de buena fe. Claro. Sí, pero de se un genera producto. en sus pacientes, hay instituciones que no fueron pero si nombradas. vos avisás, se terminó el ahora tema. te contesto. El punto es, Pero eso si en es el un planteo. momento que la ANMAT pidió el recall, digamos, el sacar del mercado el fentanilo, todas las instituciones lo hicieron simultáneamente, estamos perfectamente bien. Ok. Ahora, si vos te La olvidaste de institución hacerlo, tendrá que demostrar que lo hizo en el mismo exactamente, en el momento, Ok. esa es la idea. Para llevar tranquilidad, digo, ¿no? Porque la Claro, gente... obviamente. Ahora no hay ningún riesgo. En este momento Ok. hay más riesgos con un par de tomates que están dando Sí, vueltas ahora con sí, gusanos. ahora que- sí. Igual entiendo, perdón, para- porque a mí sí. lo que me decían, Claudio, era que en realidad los hospitales y los sanatorios compran a droguerías, Sí. ¿no? Las A veces droguerías compra directa. o compra directo al laboratorio, pero en realidad lo que se supone que debe controlar a esos laboratorios, esas droguerías autorizadas a producir, es la ANMAT.
porque Pero los seguro, sanatorios sí. no pueden estar controlando cada una de las Vos partidas. comprás, como decía Eduardo, vos comprás de buena fe porque, Claro, porque eso tiene... digo. Y la droguería Claro. también. ¿Cómo Sí, vas a lo- controlar? ¿Por qué el ANMAT tiene que controlar la droguería? No, al laboratorio donde se laboratorio. produce. La droguería no produce, Correcto. compra. Por Es eso. como, Y cuando- es como el hospital Y cuando o el te llega la sanatorio que alerta, compra. cuando llega la alerta vas a buscar, me imagino que será así. Sí, claro. ¿Qué Así tenemos es. de alfafar? ¿Qué tenemos Pero de alfafar fíjense fentanilo? ustedes- Separa todo, habrá hecho el director Pero médico. fíjense ustedes las fallas del sistema que el laboratorio, que el sanatorio Garat de Concordia, Entre Ríos, en 2023, con la autorización, ANMAT no había hecho ningún tipo de advertencia sobre la betametasona que tenía la misma bacteria finalmente que tuvo el fentanilo contaminado, y fueron las propias médicas, nosotros hablamos con ella, con una de ellas, las que determinaron el análisis que había contaminación en la betametasona, ¿no? Y cuando le remitieron todas las pruebas a ANMAT, ANMAT dijo, estaban bien esas ampollas. Era dexametasona, sí. Dexametasona. Sí, porque es inyectable. El punto es, yo intenté rastrear ese expediente que supuestamente se abrió por la denuncia de la gente de Santa Fe, y la verdad que ese expediente yo no lo encuentro. Por supuesto, confío en lo que diga la médica, Se pero... canalizó la doctora Florencia Prieto, se Entre canalizó, Ríos, ella ¿no lo es? explicó, es Entre Ríos, Concordia, no es Santa Fe. Entre Ríos. Sí, lo que ella explicó es que esa denuncia se canalizó vía el Colegio Farmacéuticos de Entre Ríos, que es como ellas debían canalizar la denuncia. Y que en realidad no hubo una respuesta formal del ANMAT Ahora sí. al colegio farmacéutico, ni siquiera al sanatorio, sino que hubo una nota interna a la cual ella tuvo acceso, que me la mandó, ahora la busco y se la mando a... Yo no la tengo esa Donde decía, esa nota interna nada más decía que no había, para decirlo llanamente, no sé si era el formato, no había irregularidades. No había problemas con esa entonces, partida. que eso fue lo que a ella la dejó preocupada y dijo, nosotros la entrevistamos, que ¿te acordás, Eduardo, Sí, cuando apenas estalló el caso? Que dijo, bueno, probablemente como éramos una ciudad del interior, chica, como que la ANMAT Nadie no le dio bola. importancia, Claro, exactamente. Ahora, esta frase del informe es contundente, ¿no? Escuchan, Pablo querido, Sí. el nexo causal directo posee un factor determinante en la muerte y o enfermedad sin que existan otras condiciones médicas que expliquen dichos causales. Traducción, esto es del cuerpo médico forense. Traducción Es bien claro, es Clave. contundente. No hay, Clave, no hay ¿no? duda que el fentanilo contaminado fue quien produjo la muerte. Totalmente. Más allá de... Eso es lo que no dice Furfaro, dice que No, la gente Furfaro se murió es un- porque estaba recontra Furfaro es enferma. un- De la mano de bandido. eso, ¿podés poner de vuelta al 201 bis del Código Penal? El 201 bis del Código Penal, que tiene una pena de 10 a 25 años, dice exactamente eso, parece... a ese informe, a ese dictamen, responde este articulado que habla... Mira, fíjate lo que dice, ¿ves? Si como consecuencia del envenenamiento, adulteración de sustancias medicinales, resulta la muerte de alguna persona, la pena sale de 10 a 25. Exactamente es el Pero, artículo que aplica a esto que el cuerpo médico forense acaba de decir. ¿Puedo agregar algo, Eduardo? Sí, claro. Porque cuando el señor García Furfaro habla de un socio infiel que contaminó, ninguna partida de ampollas, de inyectables, sale de un laboratorio sin el muestreo y el control bacteriológico. O sea, si yo entro al laboratorio y te pongo una bacteria, seguramente esa partida no va a salir porque hay que hacer un muestreo bacteriológico para ver si están contaminados o no. Ahora, si la contaminaron afuera, ¿cómo hicieron? Si son ampollas de vidrio. Todo es una fantasía. Lo que dice García Furfaro es nada más que delirios y fantasías tratar de zafar con la responsabilidad. para distraer. Veremos Nada qué más que veremos qué dice en el momento de la indagatoria, que es lo que cuenta para la causa, ¿no? El resto, ¿Cuándo lo llaman? y no sé, cuando el juez disponga. Perdóname, el Se indagatorio supone... no tiene por qué decir la verdad, puede decir cualquier estupidez. Bueno, por eso, pero veremos qué dice. Sí, pero no es lo mismo decir ante un canal de televisión que sentado en un juzgado donde el juez tranquilamente, después de la indagatoria, por ordenar la detención. Claro. En un delito con una pena de Esperemos que expectativa ocurra. de Yo le 10 a pregunto 25. al doctor Kreplak, el juez, ¿cuántos muertos más está esperando? ¿Cuántos? Como dice Gaby, usted sentado detrás de un escritorio, cómodo, tranquilo. ¿Sabe la cantidad de familias que están sufriendo? 109 familias. Padres, madres, hermanos, tíos. Familias enteras sufriendo por esto. ¿Y usted está así, cómodo? ¿No hay ningún problema? Me tomo mi tiempo, ¿no? Totalmente, Eduardo. Tomo mi Totalmente. tiempo, estoy tranquilo, Sí. qué sé yo. Y en paralelo,
insisto, en la responsabilidad pública. Ha sido deficiente, increíble, muy poco explicable. Es la cara de la salud pública de la República Argentina. Lo que ha hecho el ministro de Salud. El Muy ministro poco de Salud explicable. es la cara de la salud pública y es el que tiene que velar por la salud pública de la República Argentina. Porque si no, es muy fácil, me siento ahí, no, yo la verdad no tengo nada que ver. Pero cada además, ministro de cada provincia se ocupa, yo, Eduardo, qué sé yo, se muere la alguien- gente, me importa tres pesos. Eduardo, ¿qué dijimos cuando asumió Lugones? Alguien que conoce como nadie el sistema de salud. Como nadie, Entonces, como nadie. eso lo hace Un más... hombre de mucha experiencia, Claro. un tipo muy preparado. Entonces, eso lo hace más grave aún a la impericia, el silencio, la falta de comunicación, la falta de dar la cara, explicar las explicaciones, pedir que subordinados suyos se expliquen. Porque acá estuvo ausente el Ministerio de Salud. Y la verdad que me pareció la aparición en televisión que hizo el fin de semana pasado, donde hasta se lo veía titubeante, afectado, llorando. No, doctor Lugones, ni Kreplak ni usted ni son las verdaderas víctimas. Acá las víctimas son los muertos y sus familiares. No, si el ministro Lugones está afectado, imagínese, Claro. todos los familiares de los que murieron. Totalmente. A ver, que el ministro ¿no? Lugones esté afectado, a mí no me cabe ninguna duda. Nadie que gestione un Ministerio de Salud puede estar indiferente o puede... Absolutamente no. Eso no hay ninguna duda que afectado está afectado. El punto es las medidas que tiene que tomar o las medidas que tuvo que tomar en algún momento. Exacto. Afectado, lo conocemos todos acá. No nos cabe duda que debe estar muy afectado y seguramente muy dolido por todo lo que está pasando. El punto es cómo lo maneja. Esto es lo que está ocurriendo, que no hay el desplazamiento de una directora de segunda línea en la ANMAT, quitándole la condición de directora, pero sigue como empleada de ANMAT. Eso no, me parece que es un remedio bastante, si yo tuviera, ni siquiera sintomático. Si yo tuviera que poner en una balanza, esto es opinión personal, si yo tuviera que poner en una balanza las lágrimas del doctor Lugones, el ministro, y las lágrimas de los familiares de los 109 muertos, me quedo con estos, con las lágrimas de los 109, de los familiares de los 109 muertos, ¿no? Estas lágrimas me importan así chiquito, así de chiquito. Y me imagino que al ministro también le tienen que importar. Pero claro. ¿No? Yo hubiera salido y hubiera dicho, bueno, señores, mi investigación da que esta persona son los responsables. Chau, afuera del ministerio. Y lo mandamos a la justicia, con Sí. todas las pruebas, a la justicia. Métanlos en cana. Sí. Y el agregado... Y si yo también tengo algún tipo de responsabilidad, Eso. también me voy. Y voy a hacer investigar desde mi función, para abajo a Exactamente. todos. Y lo mismo en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, ¿eh? Claro, obvio. Lo mismo, Obvio. lo mismo. Pero bueno, qué sé yo. Por ahí son otros tiempos, ¿no? Sí, Es probable. Acá hubo una vacilación en la comunicación. Acá el gobierno tuvo también, porque reitero, salió una comunicación de la vocería presidencial. La primera palabra, después del escándalo del fentanilo, digamos, de reacción, no fue del Ministerio de Salud, fue de la digamos, un comunicado de la oficina, de la vocería presidencial. Señalando incluso al juez que si no lo metía preso a Furfaro, no lo ordenaba detenerlo, lo iba a recusar. También, desde el punto de vista comunicacional y político, otra torpeza. Esto es opinión mía, otra torpeza. Porque ahí se mete un sector del gobierno que no tendría por qué meterse, porque la responsabilidad es plena de la autoridad competente, que es el Ministerio de Salud. Bueno, Entonces, pero el gobierno es el gobierno, Pablo, y es un conjunto de gente No, Claudio. que responde a un presidente. Está muy bien, pero la vocería Claro. presidencial que responde al presidente y cometió un error, inmiscuirse en una causa penal, que está prohibido. Pero espera, eso, ¿por qué lo decís? ¿Por Adorni? La vocería presidencial. Bueno, la vocería.
Bueno. cumplió una orden del presidente. Obviamente, no lo estoy culpando a Adorni. Y del ministro, Pero y del obvio. ministro de Salud. Pero- Andá y comunica esto. Y- Yo no quiero poner la cara, que soy el ministro de Salud. Andá y poné la cara vos, que sos el vocero del presidente. Es el área de Santiago Caputo. A ver, por supuesto que no fue Manuel Adorni. Por supuesto que esto fue una evaluación política interna dentro del gobierno, donde alguien dijo, che, tenemos que decir algo, y dijeron, bueno, lo digamos a través de este instrumento. Para mí se equivocaron. Se equivocaron. No me importa, se enojan, no se enojan, señores, se equivocaron. Sí, claro. Como se equivocó Lugones. Mal. Lugones. Ahí lo mandaron a la parrilla. Bueno. A Adorni, al vocero presidencial. Pero claro, que le ¿no? hicieron Que el vocero membrete- presidencial dice Claro. lo que le dicen que tiene que decir. Obviamente, ¿no? obviamente. ¿Qué sé yo? Entonces, Porque hasta donde sé, Adorni es economista, no es médico. ¿Quién craneó, quién pensó cómo salimos de esto, con qué tipo de comunicado? Bueno, la pifió, señores, la pifió. Bueno, Y seguramente debe haber sido el propio ministro Perdón, de Salud, en este que fue el punto que le dio los datos. todos intentamos presionar al juez para que haga las cosas más rápido. Claro. Esto no hay ninguna duda. Desde este lugar, desde el mes de mayo, que estamos pidiéndole al juez Kreplak que apure las cosas para identificar claramente quiénes son los responsables. Así que en ese punto el comunicado del gobierno lo que hace es también presionar al juez Kreplak, y no está mal. A mí me parece oportuno que el juez Kreplak apure un poco el tranco y nos deje tranquilos identificando quiénes son los responsables. Claudio, Parece que es un punto. está bien, te respeto tu postura. Sí, sí, Yo lo discrepo Lo sé, lo sé. No, pero discrepo en esto, fíjate vos, porque es un comunicado netamente político en medio de un contexto de campaña política que señala al juez, como ya lo habíamos señalado todos, antes de que el propio ministerio diera cuenta de sus posibles responsabilidades. Entonces, acá ese comunicado omitió algo fundamental, que acá hay dos planos que lo estamos contando desde el minuto uno. Uno es García Furfaro, el juez Kreplak, la causa penal, todo lo que rodea ese laboratorio siniestro, y lo actuado en el área competente que es el Ministerio Pablo, de Salud. no te olvides que el ministerio es querellante, como acaba de decir Gabriel, de tal modo que lo que puede un querellante puede pedirle al juez que trate Tiene de... acceso a la causa. Claro. Es una de las partes. Claro. El Ministerio, exactamente. Sí, sí, claro. El Sí, gobierno tiene acceso a la nacional. causa. Destacando, reitero, como lo dije varias veces, que un querellante puede ser separado del rol. Claro. En el caso de que en esta o en cualquier Pero causa... no ocurrió eso. No, pero si de resulta de la investigación surge alguna mirada distinta sobre alguno de todos los querellantes, el juez dice, separa ese alrededor del querellante a tal Claro. y dispone medidas sobre No, tal lugar. a pesar del comunicado, no lo hizo el juez Kreplak. De tal modo Y si que... el juez Percal no hizo, si no citó a No nadie hizo todavía. nada. Claro. El juez Kreplak. Esperemos que cite Bueno, indagatoria. el problema es ese también. Bueno, Claro, y No, claro, no, se supone claro. que ahora termina de recibirlo el cuerpo médico, recibe lo del Mabrán, ya está, bueno, no sé qué más. Y ahí deberá resolver a quién cita. Nadie duda de la imparcialidad del juez Kreplak. Lo que uno cuestiona es que podría haber hecho unas medidas previas con lo que tenía. No lo hizo, bueno, ahora deberá Bueno, hacerlo y deberá acá- hacerlo ahora. y acá ahí veo- veremos a quién él hará una lista de indagados. Sí. Citará primero indagatoria alguno, lo dejará como hacen alguna técnica judicial, deja al principal imputado para el último. Lo dejan a García Furfaro para el final, para escuchar primero a los demás y ver qué dice y poder cotejar. Bueno, veremos. Y acá cierro con esto, Eduardo. El otro elemento de la vacilación política es que, digamos, dejaron trascender de que lo iban... ¿Me cierran por acá, por favor? ¿Me cierran por acá, por favor? La vacilación política en que lo iban a recusar al juez y después dieron marcha atrás. Primero hicieron trascender de que lo iban a recusar al juez. Dieron marcha atrás. La ministra Bullrich respaldó la acción del juez, porque tiene relación, ¿te acordás que lo comentamos y lo mostramos? Bueno, entonces, ahí hubo una clara vacilación. Y lo último es eso. Ahora veremos qué dice el juez sobre la función de qué hizo cada uno en esta historia. Edu, querido, nos vemos después. después a las 8. Dale, Chao, hasta chao, luego. chao. Señores, arrancamos rápidamente.